Sé que estás conectado. Muy bien, Samuel, lo has vuelto a hacer. Me encantan estas introducciones. ¿Será que en algún momento he admirado a algún reportero que hablaba así? Me he quedado con esta voz. Bueno, David, Dream Mentor, está aquí con nosotros. Un gran aplauso. Es cuando yo le doy al botón y aplauden. Pero no, todavía no. ¿Cómo estás, David? Preséntate. Alguna persona aún no te conocerá. Por favor, dale el placer. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Samuel. Es un auténtico placer. Me encantó conocerte y que por lo tanto me invitaras a tus entrevistas. O sea que muchas gracias por haber contado conmigo. Para quien no me conozca, soy David Garrido. Soy una persona que vive en Barcelona, o sea, en España, en Hospitalet. Y bueno, conseguí, gracias a una serie de metodología, mi metodología básicamente, que la he patentado. Mi método, por cierto, ha sido reconocido como científico por el Ministerio de Educación y gracias a esta metodología me convertí en el juez más joven del mundo. He sido juez desde el 2006 bueno, en adelante, ¿no? Pero la idea viene a ser que he creado esta metodología que me permite unir diversas ramas del saber, como podría ser conocimientos propios de psicología, de coaching, de neurociencia, de PNL, pero también ley de la atracción. De hecho, me conocéis sobre todo por mi aplicación y por enseñaros a utilizar correctamente la ley de la atracción, ¿no? También agrego, y eso es quizá también una de las cosas también revolucionarias de la metodología, todo lo que tiene que ver con las habilidades psíquicas e intuitivas de la mente. Por lo tanto, estamos hablando de esoterismo, ocultismo, magia, telepatía, clarividencia, hipnosis y demás. También la práctica de nuestra espiritualidad. De hecho, he sido ponente, conferenciante, si queréis, en el Parlamento Mundial de las Religiones en la edición de Toronto de este 2018. Eh, Gracias a eso pude exponer mi metodología que permite, pues, tanto al ateo como al creyente hacer las paces y darse cuenta de que en realidad todo es un poco lo mismo y cómo la ley de la atracción engarza con todo eso y podemos utilizarlo. De manera que el crecimiento espiritual sería lo primero y a partir de ahí, luego ya la ley de la atracción entra en juego y la podemos utilizar correctamente. Enseño a memorizar, a superar exámenes, oposiciones, obviamente, y precisamente por mi parte más esotérica, más ocultista, sé leer manos y cartas. Estas habilidades me permiten ver en el futuro de la gente y ver sobre todo dónde están en relación con sus deseos, ¿no? ¿Dónde estamos? Con lo cual puedo establecer la relación que hay entre dónde estás y dónde queremos estar y entonces utilizo las herramientas pertinentes para que podáis acercaros y manifestar aquello que vosotros deseáis, vuestros sueños y demás. Gracias a esto opté por abrirlo al mundo y me convertí en Dream Mentor y gracias a eso también, o mejor dicho, para facilitarnos a todos el comprender la ley y el un poco poner en claro, porque hay mucha cosa variopinta ahí por estos mundos, y quería un poco que vosotros, el público, ¿no? tengáis una guía que vosotros podáis utilizar para discernir lo que es, lo que no es, qué utilizo, qué no utilizo y demás. Y esta guía fue el primer congreso Dream Mentor Internacional, que fue el primer congreso de la ley de la atracción de la historia, que fue aquí en Barcelona, en Hospitalet, y, bueno, perdón, en Barcelona. Y el segundo tendrá lugar este 5 de mayo de 2019, aquí en Hospitalet, donde yo tengo el despacho, y trabajaremos la ley de la atracción desde la relación entre la mente y el cuerpo, es decir, tendremos la relación mente-cuerpo, donde obviamente se hablará de la vida después de la muerte, de si la mente existe o de si simplemente es el cerebro. Y tendremos para ello un chico milagro que tuvo un accidente de estos terribles, estuvo ingresado en el Instituto Guttmann
y gracias a ello, gracias a su poder mental, ahora es una persona perfectamente normal. Luego también tenemos una medium, porque es una forma muy especial de relación mente-cuerpo. 2 doctorados en neurociencia que nos explicarán técnicas neurocientíficas que nos ayudarán a la terapia y al cambio mental. PNL, tenemos una profesora de PNL que nos expondrá un poco la relación entre la mente y el cuerpo desde la PNL. Y uno que se ve que organiza congresos y demás, un chico que se ve que vive también en Hospitalet. Los demás han dicho que si él no venía, los demás no podían venir. Que se llama David. Este chico, o sea, yo, que os daré, os Me ha daré gustado. todo. Gracias. Os daré todo cómo la ley de la atracción ayudó desde la nada hasta día de hoy, pasando por el Big Bang, todo. Y lo haremos viendo el papel de la ley de la atracción, que juega un papel muy importante en todo este proceso, y si somos realmente pensamiento o no. Y luego os haré un taller de aplicación de la ley de la atracción a raíz de lo que hemos visto. Es decir, en mi caso podréis preguntarme pues, temas de ley de la atracción, y yo lo llevaré para el cuerpo, lo llevaré también para la práctica de la salud, pero sobre todo los demás trabajarán mucho la relación entre la mente y el cuerpo. Espero, por lo tanto, que os guste la idea. Como podéis ver, toco muchos temas. He trabajado con eh, adolescentes también, infancia y educación. De hecho, voy a estar en el Expo Educa de Barcelona, y en este caso pues les ayudo a los colegios, a las AMPAs, a los estudiantes, también obviamente a opositores, a gente que está preparándose carreras. Estoy ayudando a enfermeras que se están trabajando para el MIR, perdón, para el de las enfermeras. Por Sí, ejemplo, porque yo estaba pensando, Mir creo que era por ahí arriba. sí, más de medicina, es que también tengo una chica que se está Ah, preparando el MIR y ahora me he cruzado los cables ahí. Y el PIR para los psicólogos. También cuerpos especiales, oposiciones para auxilio judicial, por ejemplo, o sea, para gestión y tramitación, secretarios judiciales, fiscales. O sea, en ese sentido, como podéis ver, todo lo que sea trabajar con la mente y sacarle el mejor rendimiento a nuestra mente y a nuestro espíritu primero, ese es mi mundo, es donde yo os puedo aportar más, y mi lema obviamente es aportar más felicidad a vuestras vidas, que logréis todos vuestros sueños y sobre todo más magia en este mundo. te iba a cortarme, es que no quiero. En otras Gracias. ocasiones yo a partir del minuto y medio digo, levanto mi taza, yo digo, venga, corta ya que quiero hablar. Más no, esta es la cara de admiración. Te lo he dicho Gracias. antes, bambalinas. Oye, creo que he utilizado demasiado esa palabra en 2 vídeos seguidas. Bueno, me ha encantado todo y cada una de las palabras que he utilizado. Para mí eres una inspiración y me felicito a mí mismo. Fíjate lo que digo, me felicito a mí mismo de haberte conocido, porque Así significa es. que era el camino. Así que estoy muy contento. David, vale, me ha gustado todo lo que has dicho. ¿Cómo podemos, digamos, asistir a esos grandes eventos? Porque Siempre todo es a través de mi web, www.dreammentordavid.com. Ahí tenéis el enlace, las entradas, todo. Obviamente la persona que viene presencialmente tendrá su silla, tendrá su comida, etcétera, etcétera. Tenéis diversas opciones ahí de qué queréis que os entre. Por ejemplo, al congreso del 5 de mayo, pero luego también tenéis los asistentes en persona, tenéis la posibilidad de acceso online. O sea, ya os queda de por vida el poder revisitar esas ponencias una y otra vez con la entrada online, que la tenéis, o sea, os entra directamente a los que vengáis presenciales. También habrá la opción de la entrada digital, pero sería ya post congreso. En el primero, quien se lo hubiese perdido y le gustase asistir, tenemos siempre el acceso online, la entrada online, que os queda, como yo os digo, de por vida. O sea, siempre que yo tenga web, en principio, esto siempre tendréis acceso a ello, sin más historia. Siempre lo centralizo todo en la web. Obviamente hay 2 redes sociales muy importantes para mí,
son YouTube, obviamente, y Facebook. Facebook porque yo trabajo con personas, igual que tú en este caso, y para mí las personas es más importante que otra cosa. Así que consideré que Facebook debía ser mi red en lugar de una red más profesional, quizá como LinkedIn, ¿no? Estoy en LinkedIn también, obviamente, pero me gusta Sin mucho decir que trabajar con una no, persona. ¿Eh? sin decir que no. Sí, digamos, o sea, estoy en varias, en Twitter, en Instagram y demás, pero me gusta más centrarme en la parte personal, por eso le estoy dando más peso siempre a Facebook, digamos, es el lugar, ¿no? Porque hay muchas personas comentan cosas, es donde precisamente porque hay posts y demás, la gente comenta sus emociones y me parece el lugar apropiado para estar presente, ¿no? Pero sobre todo es YouTube y la web. Mi web es el enlace principal. Todo está ahí, todo está ahí. Muy bien. Me gusta mucho todo lo que has explicado. ¿Cómo llegas, digamos, qué es lo que hace clic para que tú te centres y que te aparezca? ¿Cómo te encontraste, digamos, con estas leyes de universo antes de que fueras juez, antes de todo? ¿Dónde está el inicio de David? Porque, claro, todo gran maestro, que estoy honrado porque estés aquí, empieza por una noche oscura. ¿Hay algo, digamos, que te haya detonado, que dices, esto es lo que... Ok, primeramente, maestro no, profe, en el sentido de simplemente enseño Es cosas, más ¿sí? Como el cariñoso? profesor de matemáticas o el profesor de literatura o el profesor de lo que sea, doy Ah, clases de bonito. cosas. ¿Por qué? Porque una de las bases principales del método Dream Mentor es la autonomía de la persona, lo cual significa que no abogo por maestros seguidores, eso no. A mí me gusta que tú seas una persona autónoma. Si te gusta mi trabajo, sígueme en el sentido de, pues mira, ha publicado algo o va a hacer o sea, si te gustan mis materiales, pues adelante, estate conmigo, pero Yo eh, soy líder, no seguidor. totalmente. Tú siempre eres el que elige estar ahí porque tú eliges estar ahí. Y eso es lo que a mí me honra, más que un seguidor fanático. ¿Por qué? Porque una persona libre decidís por vosotros mismos y eso es lo que yo valoro más, que conmigo venís porque os gusta y porque realmente queréis estar. Y en cualquier momento tenéis total libertad para retiraros, para decir esto me gusta, esto no me gusta. Y lo que decíamos, es como una clase. Si me gusta la LITE, me apunto a LITE. Si me gusta historia, me apunto a historia. Si me gusta el crecimiento personal, pues me apunto a Dream Mentor. ¿Por qué no? ¿No? Y es un poco la idea. Respondiendo a tu pregunta, ¿por dónde empezaba? En mi caso, bueno, tuve unos inicios ya de pequeño al tener ciertas habilidades psíquicas, al poder ver pues unos espíritus, ¿sí? En mi casa y demás. Esto me hizo entrar a formarme en un aquelarre de brujas privado. Aquí en Europa, todo lo que se aparta, o sea, todo lo que trata de conservar la antigua tradición de los campesinos, de la Roma y la Grecia clásica, de los celtas y demás, aquí en España por lo menos se trabaja en aquelarres en grupitos pequeños, muy privados, normalmente familiares. En mi caso fue una mujer clienta de mis padres, ¿no? Que vio mis dotes. Me formó y empecé a trabajar la ley de la atracción, pero como magia, de tal manera que una de las primeras cosas que manifesté siendo muy pequeño, pues a los 12 años ya sabía leer manos y cartas y una de las cosas que manifesté fue mi viaje a Nueva York, Disneylandia. ¿Sí? ¿Dónde van los niños? A ver, un niño que hace un hechizo, ley de la atracción para algo, ¿qué va? ¿Qué De va? mí. Claro, va a querer viajar. ¿Y dónde va a querer viajar? Donde los niños van, ¿sí? Disneylandia, Disney World, lo que queráis. Y bueno, eso es lo que manifesté, un viaje a Disneylandia. Luego el viaje a Egipto y a partir de aquí he ido haciendo pues varios viajes, he estado en la China, he estado en Japón, he estado en varios lugares ya
en Alemania, en Francia y demás, y mis atracciones empezaron pues a mejorar. El método empezó a surgir cuando en COU, es decir, en la transición que va del instituto a la universidad, yo aquí ya estaba, o sea, utilizaba esto muy bien y empecé a manifestar, y es cuando manifesté mi elefante rojo, el que está en mi despacho, que es este. Mi elefante rojo es un elefantito, un pisapapeles que manifesté. Ahí empecé a darme cuenta de que todo esto era realmente real, no habían sido coincidencias, y empecé a explorarlo. Pero estaba en la fase donde estáis muchos de vosotros, que es por qué unas cosas parecen manifestarse y otras no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Así que ahondé y mis años de universidad fueron mucho experimento de este tipo hasta que entré en las oposiciones a juez. Y ahí empecé ya a practicarlo de verdad. Y en el 2006 me convertí en juez, como yo digo, por atracción y no por oposición. ¿Por qué? Porque o sea, mi preparadora un día me dice, David, hay una nueva forma de entrar, ¿quieres probarla? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pues rellena unos papeles, envía tu currículum, haz un formulario. Luego me hicieron una entrevista y así empecé a trabajar de juez. Luego fue totalmente una forma de entrar totalmente especial, ¿no? Sin pasar por lo que sería el procedimiento normal, que hubiese sido pues la oposición, los exámenes, un año y medio en la escuela judicial, etcétera, etcétera. Esto, claro, me abrió mucho las puertas y aquí el método ya estaba hecho y lo he estado enseñando desde entonces realmente. Eh, en el 2013, sin embargo, fue cuando decidí dejar la judicatura y abrir las puertas como Dream Mentor, porque como juez hay muchas incompatibilidades con el cargo y no podía afrontar todo, o sea, no se podía. Por ejemplo, yo no podía ayudar a la gente con consultas y con cosas así, porque luego podían haber conflictos de intereses con despachos, o sea, con los asuntos de juez y demás. Así que lo suyo era pues dejar el cargo y empezar a hacer esto, por muchos motivos. Entonces, ese fueron los inicios de Dream Mentor y las atracciones, ¿no? Atracciones así muy poderosas fue la de mi coche, por ejemplo, fue también la de los campeonatos mundiales de natación y, como no, la última que he tenido ahora, que es haber sido conferenciante en el Parlamento Mundial de las Religiones, donde reconocieron mi... A ver, el método Dream Mentor dentro de la espiritualidad he diseñado como un sistema que permite la compaginación de todas las religiones, de todas las creencias, de hecho. Y eso en el Parlamento de las Religiones se consideró muy novedoso. Era la primera vez que alguien presentaba algo así y dentro de lo que serían los líderes espirituales era la iniciativa más nueva con la que se han encontrado desde hace siglos. Y bueno, me invitaron a ir, obviamente pasé los requisitos y demás, y tuve la oportunidad de dar una pequeña charla. ¿Cuándo fue? En 2018 dijiste, ¿no? Sí, ahora, en noviembre de 2018 en Toronto. Me está mirando algo. Yo he sido, durante mucho tiempo, he estado metido en una religión hasta hace medio año que decidí que no era compatible lo que yo podía hacer y todo eso. Dije, esto es una carga y no creo más en eso. Bueno, Exacto. mi madre una vez me dijo, Samuel, ¿y esto por qué? ¿Por qué vas a...? Es que amo tanto a Dios, amo tanto a lo que yo creo que es Dios, que esto es incompatible con Con esto, eso, ¿no? sí. Y entonces te pregunto porque yo durante años y años yo he sido un asiduo de la Biblia, un asiduo, y comentan profecías que iba a llegar un momento dado en el que las religiones se unirían. Y Sí, ahora que tú dices que hay un método en el cual la mentalidad, que en realidad la religión es una mentalidad, tú la sí, pones, así es. ya está, ¿no? Y ahora que te sigan o no te sigan, son seguidores solo, ¿no? Exacto. Entonces, si tú a través de este método haces esa unión, se están cumpliendo hasta profecías de aquí. Y yo digo, maravilloso. Bendiciones, David, bendiciones.
estuve muy contento porque no habían prácticamente representantes de otros países, habían poquitos, y los que éramos, pues, lo cierto es que estábamos muy, muy bien cuidados y fuimos unos privilegiados de poder estar ahí, ¿no? Porque no era en tu ciudad, es en la otra ciudad. Y, y bueno, nos ayudó mucho en eso. Lo bueno de ese sistema en ese sentido es que incluso un ateo puede estar de acuerdo con un creyente total. Y ahí es donde a mí me gusta esta versatilidad, esta flexibilidad y esta libertad de poder creer lo que necesitemos creer. Y eso es la parte que yo quería compartir y la que pude compartir, obviamente, y estoy muy, muy contento de haberlo podido por lo menos compartir y comunicar, ¿no? Em, Pregunta, David, ¿estás atrayendo un premio Nobel de la Paz? ¿Hay alguien con una pluma que te está ya persiguiendo? no, no, en ese sentido no. Pero bueno, tenemos que comprender que no importa en qué sentido. Si lo hacemos por ese tipo de cuestiones, estamos vacilando. Es decir, no sé si habrá alguien, puede haber alguien, puede no haberlo, pero prefiero no tenerlo en consideración eso, porque lo importante para mí es importante que lo comprendas tú, no que lo comprendan los demás. ¿Por qué? Porque, sobre todo en ley de la atracción, la ley de la atracción te responde a ti. Y tú eres el ente pensante, el alma que está ahí. Eso no va a desaparecer y lo único que tendrás siempre será tu mente, es decir, será tu conciencia, tu capacidad para pensar y para sentir, ya sea que dejes el cuerpo físico y te conviertas en un espíritu, ya sea que te conviertas en una especie de divinidad o inclusive en un demonio, o inclusive en un genio, o inclusive en una hada, o inclusive en otro ser humano de otro sexo, de otro país, de otra cultura. Tu yo, el yo observador, el yo pensante, el yo parlante, si tú quieres, la entidad que piensa y siente, eso seguirá siéndolo y probablemente eternamente, ¿no? Y para mí es eternamente, pero para quien no lo crea así, he dicho la palabra probablemente, ¿no? Pero para mí es eternamente. Entonces, ¿qué pasa? Es lo único que vas a tener. El resto será un holograma, porque tú estás creando constantemente la realidad con tus vibraciones y por lo tanto, con tu forma de pensar. Esa vibración está creando la realidad a tu alrededor, es la que hace que tengas un cuerpo físico, es la que hace que tengas un entorno, es la que hace que este entorno sea de una manera o de otra. Cuando dejes el cuerpo y seas un fantasma, por ejemplo, seguirás siendo un yo observador que piensa y siente y tendrá o sea, crearás una realidad a tu alrededor porque estarás viendo cosas a tu alrededor. El holograma habrá cambiado para ti, pero seguirás siendo un yo observador. De la misma manera, si te convirtieses, yo que sé, en un perrito, pues seguirías teniendo tu forma de pensar y de sentir, pero tu entorno cambiará totalmente. Entonces, tu holograma cambiará ante ti. Y eso, en ese sentido, estamos constantemente creando nuestra propia realidad. De manera que al fin y al cabo no es importante de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, etcétera, sino el hecho de poder quedarnos con estas cosas que son un poquito más permanentes, pero que nos permiten crear los cambios en la realidad que nosotros queremos, ¿no? David, Y entonces, ¿hay una manera dime, de que nosotros podamos influir con nuestra aportación digamos, al claro, colectivo? claro, totalmente, Es una totalmente, aportación. porque el colectivo en realidad forma parte de lo que tú proyectas en el holograma. Sé que parece que esté aquí, pero no estoy aquí. Me proyectáis, ¿sí? Los que estáis viendo esto. Me proyectáis. Igual, o sea, tú lo único que puedes tener en consideración es tu yo observador. Lo demás es una proyección de tu yo observador, con lo cual impactas 100% el mundo que te rodea y lo impactamos desde la raíz de nuestro ser, que es nuestra vibración, porque eso le impacta todo. Eso se comunica a todo. Eso es lo que hace que
la casa sea más grande, la casa sea más pequeña, el coche sea una cafetera o sea un buen coche, digamos, tu cuenta corriente sea de una manera o de otra, que tu mundo, la sociedad en la que vives, se comporte de una manera o de otra, ¿sí? Antes poníamos el ejemplo de una persona que empieza a trabajar, por ejemplo, y va a hacer, pues yo qué sé, como tú, ¿no? O como yo, en un despacho y que empiece a hacer, pues, retransmisiones. Suponte que quiere hacer entrevistas como tú. Y en lugar de tener una gran infraestructura, empieza a trabajar, pues, pues, en el despacho que tiene, ¿sí? Con lo que tiene. Y suponte que esa persona dice, es que aún no me permito un despacho más grande. ¿Qué está creando esa persona? Precisamente eso, una necesidad, desde una necesidad. Claro, como no se está permitiendo un despacho más grande, No lo tiene el tiene. despacho pequeño, ¿sí? Y sin querer, la misma palabra de permitir que esa persona habría utilizado para moldear su lenguaje, en realidad lo que ha hecho es seguir perpetuando la vibración, exacto. Sí, sí. Mientras que si simplemente dice algo como me permito poder hacer todas estas entrevistas, por ejemplo, ponemos el caso de la entrevista porque es lo que estamos haciendo tú y ahora, Sí, es sí. por no ir más allá en otro marco, ¿no? Estamos tú y yo, esto es un programa. Sí, entonces, ¿qué pasa? Suponte que esa persona dice, mira, yo me permito con el material que tengo hacer o sea, estoy haciendo todo lo que quiero con el material que tengo. ¿Notas la diferencia? Sí, claro. Y Una es estoy agradecido por lo que tengo desde el agradecimiento y lo otro no me puedo permitir. claro, uno vibra la posibilidad y el Mm, anterior era es imposible. ¿Sí? ujú. Entonces, este es posible, mira qué posibilidades tengo. Marca la diferencia entre crear o aumentar lo que ya tienes. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre crear o aumentar lo que ya tienes? Las palabras. Preguntas. eh, Ah, estás, ok. estás Pa- pidiendo para mí las no preguntas. mucho. Para mí no mucho. No, por eso mi cerebro ha hecho clic. Para mí no hay mucha diferencia entre crear más o aumentar lo que tú tienes, porque em, cuando tú aumentas lo que tú tienes, es inevitable que eso te lleve al siguiente estado, que es crear más. Entonces, es inevitable. Para mí no es diferente. Una La, expansión. la- no, exacto, es una expansión. La vibración funciona así. No tiene no tiene la relación que tenemos nosotros de estoy aumentando algo o estoy empezando algo nuevo. Es más Para la, refuerzo. Claro, para la vibración simplemente es eso y punto. Ujú. Y no importa si lo empiezas de cero o o estás aumentando lo que ya tienes y eso refina y se convierte en otra cosa, que luego se convierte en otra cosa, que luego se convierte en otra cosa. O sea, ves como al final, si tú aumentas algo y eso, el mero aumento hace que cambie y se convierta en algo nuevo, has creado. Ujú. Entonces, para mí son como dos posibles estados, pero en verdad es lo mismo, es la evolución de la misma cosa. No, en mi mente no tengo esta distinción, supongo. David, cada vez te pongo, no, no sé, no voy a decir nada de esto. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre lo que podemos encontrar en ley de atracción en todos los libros, en, digamos, en creer, en fe, en todo seguir cada uno de los procesos? ¿Cuál es la diferencia en tu proceso? Porque está claro que lo que haces tú marca la diferencia. Yo diría que el método en sí, el proceso en sí, pasa por, primero, demostraros que la ley está ahí, con una demostración. En concreto, las cuatro pruebas de mi artículo científico, no está publicado todavía, pero lo tenéis en la web, lo podéis leer. El Está en artículo, tu web. sí, el artículo científico es, yo hice un estudio, una investigación que demuestra, o sea, con cuatro pruebas científicas, es decir, cumplen los requisitos de un experimento. Esas pruebas
me permiten pues demostrar que la ley de la atracción está ahí. Primeramente, el método empieza por demostraros eso. ¿Por qué? Porque el principal escollo es No me lo si creo si no lo veo. sí, exacto. Y cuando visualiza la gente se desmorona muchas veces porque en realidad no sabe si están simplemente imaginando cosas y ya está, o realmente eso tiene un efecto directo. Porque es aquello, demuéstrame si tiene efecto. Si tiene efecto, seguiré haciéndolo, pero si no tiene efecto, no tiene ningún sentido que me entretenga a hacer esto cada día. Así que primero es eso lo primero que hago. Luego os entreno a que trabajéis especialmente con la vibración, porque es lo principal, y aquí ya entramos en técnicas, pero diferenciando muy bien entre una ley y una técnica, porque la ley de la atracción no se llama ley porque sí, sino porque es una ley. La ley, como tal, no es ninguna fórmula ni ninguna técnica. Yo siempre pongo el ejemplo de la ley de la gravedad. Estaba en eso. Sí, yo siempre os hago la misma pregunta. ¿Qué fórmula utilizas para caer hacia abajo? ¿Qué técnica utilizas? Ninguna. Bueno, ahí lo tienes, Sí, se ¿vale? acepta y se acepta. Es así. Exacto, no, no va a estar sometido ni siquiera a tu creencia. Es decir, podrás creer en ella o no, y eso sí que es verdad que afectará el comportamiento de ella, pero afectará su comportamiento de manera que ella se adapta, pero porque ese es su trabajo, pero ya está, o sea, es porque está ahí, eso es lo que hace posible eso, ¿no? Que la ley está ahí. Entonces, luego es indiferente si creemos en ella o no, sucederá igualmente. Luego también el siguiente paso ya es entrar en nosotros mismos y obviamente utilizar todo lo que sabemos de crecimiento personal. Aquí es donde entra psicología, PNL, bases genéticas, todo, para terminar de hacer todo el proceso, ¿no? Digamos que si no te crees del todo, no conoces la ley, no la das por hecho, que es un Claro, hecho, no puedes irte a la técnica directamente porque no estás respetando la ley, no te la estás más, creyendo, entonces, ¿qué estás aplicando? y más que eso, confundirás y no sabrás por cuándo estás haciéndolo bien y cuándo no, que es lo que le pasa a mucha gente. Si yo hago la técnica cada día, si yo visualizo cada día, ¿por qué no aparece? Eso es lo que les pasa. Entonces, no saben la pregunta que siempre recibo en los mails, ¿qué estoy haciendo mal? Eso significa que hay una especie de técnica Listo. por ahí, exacto, y no sabéis a qué ateneros. Entonces, no os explicáis como una persona que te dice que realmente ha visualizado, como tú, haciéndolo igual que tú, lo logra y otra persona, en este caso tú o la persona que sea, no lo está logrando. ¿Por qué? ¿No? Entonces, eh, ahí es donde, cuando llegamos ya a la diferencia entre una técnica y una ley, podemos utilizar ya las técnicas sin peligro de que os vayáis por lugares donde no corresponden. De tal manera que la mayoría de técnicas de la ley de la atracción, lo cierto es que han sido muy mal interpretadas y dan pie a mucha confusión, dan pie ¿Cuál sería una a de las, interpretaciones, ¿eh? cuál sería, digamos, el error más grande que que se ha entendido erróneamente el lado de las leyes de atracción, digamos? ¿Cuál es el fallo garrafal, digamos? Para mí el fallo garrafal es creer que hay un paso secreto. Ese sería Que el fallo existe un grial, más digamos, garrafal. ¿Eh? exista un grial. Exacto, exacto. Hay como un grial ahí, hay como algo intangible que no me están diciendo. Sí, ese es para mí el error más grave que comete la gente, ¿no? Esperar ese extra, ese paso eh, diferente que representa que deberíamos estar teniendo. Y que los profesores como yo, pues no os lo soltamos, no, mira, no queremos explicároslo, ¿sí? Vale, pero no es verdad, porque am, no hay tal paso secreto. Y eso es algo importante.
¿sí? Aquí Sencillo. otro de los grandes peligros que yo veo que la gente tiene con la ley de la atracción es creerse demasiado el mundo. El mundo físico es tremendamente enganchoso. Se te engancha como una lapa. Está ahí delante, lo tienes enfrente y es donde más tiempo pasamos, prácticamente. Así que es, es totalmente enganchoso. Eso hace que veamos la vida muy en 3D, muy físicamente hablando. Y empezamos a pensar, no empezamos a pensar, la gente es víctima por algo y el paradigma de la víctima sale de el mundo me hace algo a mí Ujú. y no lo puedo controlar. Sí, o sea, el mundo me está haciendo algo. Está Y colgado. eso, claro, y esa parte, claro, a nivel psicológico, el victimismo tiene unos qués, pero a efectos energéticos es que tiene otros qués también importantes. Entonces, uno de los grandísimos errores de la gente, lo que hace que la gente tire atrás o que empiece unos ejercicios, por ejemplo, empiezan a practicar PNL y demás, o empiezan a practicar ley de los ejercicios, voy a visualizar cada día y tal. Y al cabo de los 15 días, Paran. tiran para atrás, exacto. ¿Por qué? ¿En Le qué se han cortan. fijado? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Lo cortan porque ya se han desesperado, porque primero le están diciendo que Vale, eso, a ver si es verdad, a ver si no es verdad, entonces estás vale. anulando. Desde el primer día que dices, a ver si esto es verdad, lo has anulado. Tienes que Y partir desde la base, lo que hasta yo también, hasta día de hoy lo que he aprendido es que si no lo das por hecho como el que bebe el agua, no, partes de una idea de easy. Y los easy en este sentido se vuelven negativos, a no ser que visualizas a través del easy positivo. También se así puede hacer. es, así es. ¿Qué pasa? Cuando tú, o sea, para mí no es necesaria tanta fe, al menos en el hecho de la ley, porque hemos dicho la ley te va a responder igualmente. Pero sí es importante que o sea, cuando ven en los 15 días que nada se ha movido, se desesperan porque nada se ha movido. Con lo cual han vuelto a poner el acento, se han vuelto a enganchar en el mundo físico. Han olvidado lo que les motivó en esos primeros 15 días a seguir con lo que les inspiró realmente, a seguir con sus prácticas durante esos primeros 15 días, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ven que la realidad no les acompaña, se desesperan. Y aquí es donde todo lo que es la metodología Dream Mentor, en parte y sobre todo al principio, desmontamos mucho este enganche ¿Cuánta importancia, físico-material. David, tiene el tema de los 30 días? Lo, Para mí muy poco, para mí muy poquito realmente. Hay cosas que se han manifestado en cuestión de segundos o en cuestión de minutos, es ¿sí? que eso es lo que yo estoy experimentando en mi vida, que creamos así. El otro Sí, día, así, un ejemplo tan sencillo. Vi un bote que había que rellenar de miel, no lo rellené, o sea, le quedaba esto por rellenar y dije, y en mis adentros dije, lo vi y dije, ay, no lo voy a rellenar, más ay como me pillen. Me giro y a los 5 minutos de no haberlo rellenado, ¿qué ocurrió? Alguien me pilló. ¿Por qué? Porque lo he creado con esa facilidad. Entonces, por eso te pregunto, tantas personas que están con lo de los 30 días fijo, hay que hacerlo. Es cierto que si durante tantos días has estado toda tu vida haciendo las cosas al contrario, para que tú te creas el proceso, al menos sé constante. Y la claro, constancia, de hecho, está científicamente probado. Yo he leído también esos eso estudios. iba, eso Y iba. de 30 días se establece una nueva creencia, si lo podemos hablar así más coloquial. Sí, de hecho, todo lo que es una luna, es decir, un ciclo lunar, que en verdad son 28, 29, 30 días, de ahí viene la famosa regla de los 21 días para implementar un hábito y tiene que ver con las neuronas. Recuerda que también tengo una base de neurociencia. Luego, la neurona necesita ese tiempo para desengancharse de otra neurona y engancharse a una nueva, de tal manera que deshace, digamos, las primeras conexiones neuronales, los primeros circuitos digamos, hacen que la persona caiga como en la misma forma de pensar de siempre y
cuando se engancha a la nueva neurona, ahí ha creado un nuevo circuito que le hace pensar de una manera distinta. La neurona necesita ese tiempo para desengancharse de una, engancharse a la otra, y de esa manera tú empiezas a pensar realmente de una forma nueva. Con el tiempo, y de ahí la regla de la magia de los 3 meses, de las 3 lunas, luna menguante, luna llena y luna creciente, luna 90 llena y luna días. menguante. ¿Eh? Estamos hablando de 90 días. Sí, estamos hablando de 90 días. ¿Por qué? Porque eso es lo que tarda realmente la neurona en fijar esa conexión, de tal manera que el viejo hábito ya no se te presente otra vez. O sea, ya totalmente roto. En los primeros 21 días hay el peligro de que todavía no se ha desenganchado y aún no se ha enganchado bien a la nueva. Así que es cuando la gente tiene recaídas y cosas de estas. Y en cambio, en Digamos que 90 ya no. Sí, digamos que nosotros con el rumiar, porque nosotros rumiamos pensamientos continuamente, si durante 15 minutos, 30 minutos estás meditando y el resto de las 23 horas, no sé cuánto, estás a tus problemas, criticando al vecino, haciendo esto, haciendo lo otro, anulas eso, porque es que es así, ¿cuánto peso le estás dando a eso? Totalmente, totalmente. Vale. Entonces, ¿me habéis visto bien, verdad, ahora? Yo te he visto perfectamente, sí, sí. Vale, vale, Se te genial, ha genial. iluminado un poco antes por la pantalla, más. Sí, sí, es que ha habido algo ahí. Vale, ya está, ya lo he corregido. Vale, entonces, en efecto, ¿no? Disculpa, este fogonazo me ha despistado. Ok, claro, necesitamos ese tiempo realmente para hacer un cambio. Entonces, pero un cambio nosotros, no la ley. Ujú. ¿Tiene sentido? O sea, nosotros necesitamos ese tiempo para nosotros cambiar cómo somos por dentro, de tal manera que nuestro cerebro también se amolde a esos cambios psicológicos que estamos haciendo y que son necesarios para una relación nueva con la ley de la atracción. Esa relación nueva que tendremos con la ley de la atracción empezará a atraer diferente. De hecho, ya ha empezado a atraer diferente, porque desde el minuto 1 que hemos estado haciendo el cambio, ha empezado a atraer diferente. Pero para que se estabilice como a la gente le gusta, ese nivel de exigencia que se pone la gente de que esto tiene que manifestarse así, de esa forma y tal, 3 meses realmente es lo que necesitamos, ¿no? De cambio mental, no tanto de que la ley actúe, porque si lo lograses en un minuto, en 2 minutos lo tendrías, Sí, de ¿sabes? hecho, si tú estás continuamente trabajando en que tu vibración, hablando de vibración, sea alta, al fin y al cabo, esto es una vibración más baja. Vibración alta debe Claro, dominar vibración, o sea, vibración alta debe dominar siempre sí de sí a las más bajas. así Entonces, es, quizás sube tu vibración para que puedas atraerlo. claro. Entonces, nosotros somos los que cambiamos. Y por eso, esos 21 días para fijar eso. Pero lo que hemos dicho, en realidad, a la que tienes la vibración más alta, ya está. Ya la ley de la atracción responde de otra manera totalmente distinta. De ahí que sea tan importante el mantener nuestros hábitos y mantener nuestras técnicas de crecimiento personal, pues los que tenéis hábitos, por ejemplo, que tenemos algún hábito de autohipnosis o de hacer, no sé, ejercicios mentales, o los que hacemos pues listas que nos ayudan a vibrar de otra manera, los que hacemos ejercicios de meditación. Todo esto es ahí nuestras prácticas las que nos permiten estabilizar esa vibración más elevada, ¿no? Y lo que permite que la ley de la atracción te responda en un buen nivel, de una forma elevada, alta, de normal, de cotidiano, de cada día. Mientras que si no, una persona que, por ejemplo, está muy negativa, logrará un pensamiento positivo. Obviamente, la ley de la atracción le puede dar algo positivo por ahí, atracción inmediata, que gracias a eso todos nos damos cuenta que la ley de la atracción está ahí y empezamos a practicar. Cuando dices, wow, estaba mal, he empezado a estar bien y mira lo que ha pasado, ¿no?
o he empezado a imaginar cosas diferentes o a pensar diferente y mira lo que ha pasado, y entonces decimos, wow, pues esto va de verdad, más vale que me ponga a ello, ¿no? Ahí empezamos nuestra gran aventura, nuestro camino con la ley de la atracción y con estas herramientas empieza normalmente aquí. Y es después, más adelante, que nos estabilizamos y ya, digamos, todo nuestro entorno cambia. Son esos saltos cuánticos. En mi caso, pues pasar de un chico humilde, ¿no? De mercado que me iba a estudiar y antes de irme a estudiar servía los cafés con leche y cuando volvía de estudiar, pues lavaba, limpiaba el bar, ayudaba con las botellas, ayudaba pues, con los pollos y demás y que fui acomodador de cine a juez, ¿no? Ese fue uno de los saltos cuánticos. Otro salto cuántico ha sido pasar de un humilde despacho en lo que era pues mi casa a un doble ático de lujo que tengo la suerte de poder disfrutar como casa y como despacho, ¿no? Estoy muy contento de esta atracción. Eh, Felicidades, David. entonces, ahí es Quiero donde todos preguntarte algo nosotros tenemos cosas que, por hacer. que no- es algo que me tiene desde hace, bueno, más o menos sé por dónde va el tema, más me gustaría que también con tu experiencia también me indicaras. ¿Dónde entra en todo lo que hemos hecho ahora, dónde entra los poderes mágicos que todos tenemos? Ok, los poderes psíquicos normalmente se dan cuando tienes una vibración muy elevada o muy baja, cuando es una vibración muy intensa. De tal manera que ello nos permite acceder a la información que ya está ahí y que nosotros hemos creado también. Entonces, ¿recuerdas lo que te he dicho antes del holograma? Si la persona está ahí, es de una alta vibración que yo me comunique telepáticamente con ella y sepa lo que quiere y vayamos los dos a una, que vayamos como en total sincronía, porque nos leemos la mente, porque es mirarnos y ya sabemos lo que estamos pensando. Hay una coordinación total y hago las cosas antes de que la otra persona me las pida, porque mm, sé exactamente lo que está pensando, lo pienso igual y realmente hay una telepatía ahí funcionando. ¿O eso es de una baja vibración? ¿De qué creerías que es? Mm. Buena pregunta, podrían ser de ambas, porque si En mi dos caso, vibraciones bajas se juntan y ambas tienen esa habilidad, pues se pueden hablar también. vale, y uno alto, por ejemplo, que estuviese alto y la otra persona estuviese baja, ¿qué pasaría? Aquí, bueno, aquí no tanto, pero suponte que la persona está baja. Si la persona está baja, ¿manifiesta una sincronía, sí o no? Claro, sí, o No. sea, es una sincronía con quién, con la otra persona. Claro, en todo caso, sintonía torcida o Claro, peleas o conflictos o... que siempre hay una sincronía, o sea, sea por un lado, sea por otro. Vale, Está en este caso, desarmónica, ¿sí? armónico. Vale, entonces, la alta es la armónica y en la baja tenemos la inarmónica. Entonces, es ahí donde la persona no tiene ningún tipo de poder psíquico porque no pilla, no lo hace. En cambio, una persona que está alta realmente puede captar la información de la otra persona porque es de una vibración alta el poder tener toda la información en lugar de no tenerla. Es de una vibración alta el tener más recursos en lugar de no tenerlos. Es de una vibración elevada que tú mires al cielo y se abran las nubes y no de una vibración baja donde sufres por si lloverá. Eh, es de una vibración alta a todo eso. Entonces, fíjate cómo aquí, Oye, sin que... regresa lo de las nubes, que me ha gustado lo del tema de las nubes. Explícame lo de las nubes. Sí, uno de los poderes psíquicos que se han atribuido a los brujos y brujas de todos los tiempos es el hacer salir el sol o el hacer llover. Este es uno de un clásico. Generalmente, si es bruja malvada, les gustan más las pedregadas, pero eso es otra historia. Las pedradas ahí, no, tiene otro nombre. La escarcha, ¿sí?
Sí, sí, el Piedras. granizo, ¿no? El granizo, eso, el granizo, gracias, el granizo. Pero, pues si eres del otro lado más bien, se nos atribuye el poder hacer salir el sol, ¿sí? Lo cual es muy útil en las bodas. De hecho, me han invitado ya a 3 bodas donde he podido hacer esto precisamente, ¿no? Eso es lo que Estoy muy te quería comentar. contento. ¿Eh? Te quería comentar eso porque a mí, bueno, estoy desarrollando muchas habilidades y estoy bendiciendo cada una de ellas. De Mm, momento, algunas digo, ahí va, esto es nuevo. Y me quedo así como, esto no ocurría antes. Más, claro, voy a permitirlo. Y lo del tema del sol, últimamente, cada vez que salgo fuera, aunque esté nublado, se abre para mí. O sea, quiere decir, para ti, sale sí, el sol. Y yo digo, el primer día, vale, más es que ocurre todos los días, en el que claro. simplemente estoy caminando y estoy teniendo un pensamiento positivo, bendigo a la gente. Cuando paso por las personas, primero que me llegan ciertas informaciones de las personas, que eso tampoco me pasaba antes. Más luego, simplemente con levantar la vista, ¡pum! Ya, Rayazo. ya aparece. Es que es así, es perfectamente. ¿Cómo sucede eso? ¿Y qué Por la significado? vibración, por la vibración, fíjate lo que has dicho antes, estabas bendiciendo a la gente, estabas sonriendo, estabas teniendo un pensamiento agradable, ¿sí? Eso ¿Qué con significa que, el tener ese dominio sobre bueno, eso? es la vibración que emites, una vibración alta en este caso. Entonces, la ley de la atracción hace su trabajo y te da la condición física que encaja perfectamente con esa condición, o sea, perdón, con esa vibración. En Es que este me caso, encanta porque es que aquí está nevando, ¿vale? Y entonces en tu tierra esta nieva. mañana estaba nevando, pero nevando, nevando. Esto es Suiza, ¿no? Sí, Y estaba en una clase en el que estaba diciendo, uy, qué oscuro está. Y me da por asomarme así y solo hice así, boom, rayo de sol, y estaba nevando. Y es que me claro, ha ido pasando esto y te digo, ahora que me dices lo del tema del sol, y digo, algo pasa aquí. Voy a preguntarle. pues es por eso, es porque al vibrar nosotros más elevadamente, porque tenemos mejores, en este caso, pensamientos agradables, de bendición y de gratitud y de todo esto, esa es la vibración que emitimos y la ley de la atracción hace su trabajo correspondientemente. Entonces, muchos de los poderes psíquicos que las personas se han atribuido a seres como especiales, no es que fuesen tan especiales, sino que hemos sabido dominar la vibración y entonces tenemos o sea, tenemos el reflejo acorde de la ley de la atracción. La ley de la atracción se comporta como se supone que debe comportarse y desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de los siglos. Así que eh, fue igual para aquellas personas como para nosotros. Por ejemplo, si yo quiero que algo se mueva sin pensar, o sea, perdón, sin tocar, estamos de acuerdo que se va a cumplir, o sea, si se mueve sin yo tocarlo, se ha cumplido un deseo, he tenido una manifestación, ¿sí o No, no? yo digo que no. ¿Por A no qué? ser, o sea, si se mueve, claro, ¿no? Claro, si se mueve, acabo Y de cumplir las un deseo. entre otras leyes. ¿Pero por qué deberían haber otras? Esto es suficiente. Porque el holograma ha cambiado para ti, como se supone que debe hacer. O sea, quiere decir, bueno, la Biblia lo decía, le dices a a esa montaña que se mueva y se mueve, ¿no? Ahí está. Entonces, tu vibración ha proyectado otra realidad en la que Y ya lo eso has hecho. ya no está Es ahí, que está. he hecho eso de mover cosas. Claro, entonces, quien dice mover cosas dice abrir las nubes para que se salga el sol, que es lo que nos pasa a nosotros. O en mi Sí, caso sí. también he hecho llover cuando he querido o cuando cosas de este tipo, ¿no? Entonces, y además es que es un fenómeno muy extendido, es un fenómeno que en verdad todo el mundo lo hace y además muy inconscientemente. Inconscientemente, claro. Las mejores, las madres de las bodas, sobre todo la madre de la novia. Esta es una influencia, lo siento chicas, pero es verdad, es una de las influencias más poderosas que he visto en el tiempo, en el clima de una celebración. Créeme, Y he llueve más. visto,
Sí, suelen ser las que provocan realmente que eso se nuble de esa forma en los últimos, o sea, todo el día con un sol radiante y en la última hora, antes de que empiece la ceremonia, un nubarrón es impresionante. Y en verdad lo hace todo el mundo, todo el mundo. Simplemente, pues lo que estamos haciendo ahora es empezar a descubrir que esto no es tan raro, que todos lo hacemos además más de lo que parece y la forma, pues una forma adecuada para que nos beneficie pues a todos, ¿no? Y en este David, caso, y otra de las cosas, ¿qué es lo que, para qué sirve un viaje astral? Digamos, ¿qué es cuando, yo por ejemplo, cuando a veces duermo, es que justo esta noche me ha pasado algo, bueno, es que me suelen suceder estas cosas. Me voy a la cama, antes primero hago mi meditación, trato de conectar con mi yo interior, trato de visualizar todo lo que quiero hacer en el sueño y de repente pues me veo haciendo sintiendo la vibración, siendo parte de la vibración y sacarme de mi cuerpo, hacer cosas de esas. Y a veces despierto y empiezo a sentir cuál es el significado de este desdoble, de esto que me voy y me veo viéndome y todo eso. ¿Cómo puedo poner eso de mi parte? el significado es que has creado una realidad nueva. Lo que decíamos, el yo observador es el mismo, pero el holograma ante ti ha cambiado. Y eso es lo que sucede. O sea, hay una modificación de ese holograma que te permite crear otro mundo nuevo, acceder a otro mundo nuevo, si tú Es como quieres. si ya se estuviera dando un proceso de cambio, ¿no? De la misma manera que cuando soñamos, estamos en un mundo totalmente distinto. El mundo de los sueños, cuando dormimos por la noche, el mundo de los sueños es diferente al físico y simplemente has creado otra realidad a tu alrededor. El propósito será el que tú quieras darle. ¿En qué sentido? Puedes convertirse en simplemente como cuando vemos una serie en la televisión. Puede ser simplemente el hecho de poder cambiar aquello, tener una experiencia muy, muy interesante y volver para atrás, o sea, volver al cuerpo. Sí. Puede ser acceder a una información que de otra manera no, a lo mejor no tendrías. De tal manera que la ley de la atracción utiliza el viaje astral para, o sea, mejor dicho, tú utilizas el viaje astral para permitirte, por ley de la atracción, recibir la respuesta a una información, O cuando a una estás en pregunta que te has hecho. una vibración tan alta que estás Claro, ahí, bueno, yo cuando estoy ahí, yo estoy claro, plenamente, o sea, yo no me desconecto. Hay gente que dice, no, es que tú te vas. Yo no me voy en ningún momento, yo sé dónde estoy. Sé que mi claro, mundo simplemente se vuelve como a toda, se puede decir, a toda hostia, ¿no? Se mueve claro. súper rápido y veo los colores que se vienen a mí y ya está. Y ya está. Además, fíjate que según cómo no tendría por qué haber tanta diferencia entre una clarividencia y un viaje astral. En el fondo, estamos viendo cosas, o sea, estamos viviendo unas experiencias distintas. Que yo para mí ese es el punto, digamos, un poco de nexo de unión entre estas dos habilidades, ¿no? Que en el fondo viene a ser la misma habilidad, solo que la utilizamos bien de una manera o bien de la otra, dependiendo del carácter también de cada uno y de lo que para nosotros es como aceptable. Igualmente, mira, habrán personas que cuando escuchen esta conversación ya se habrán escandalizado. Si alguien está llegando a este punto final, exacto, si alguien está llegando a este punto final, que no se escandalice porque la idea para mí es, no es muy diferente a tener fantasías. No. Sí, no es muy diferente a tener fantasías. La única diferencia para mí es que en esas fantasías llegas a conclusiones más interesantes. Es decir, quizá una fantasía simplemente sería un entretenimiento, mientras que en una fantasía tipo viaje astral o incluso una clarividencia, obtenemos como un determinado tipo de información. Que estoy de acuerdo, quizá hubiésemos podido llegar a esa misma conclusión con un proceso lógico exhaustivo y un proceso de investigación. Pero nuestra mente, si queréis, o la gente que yo creo mucho también en el cerebro como tal, em, si queréis, ha hecho un proceso más rápido y te ha dado esa información de golpe.
solo que, o sea, de una vez, de golpe, ¡pam! Y un poco para que no te saque a ti de contexto y que tú mantengas tu cordura, porque en el fondo somos personas que estamos sanas, para mantener el sentido común y para mantener la racionalidad, la mente utiliza este subterfugio, este instrumento que sería, ok, te haré que sales del cuerpo, te daré la información y luego te haré que vuelvas a meterte para que no creas que te has vuelto loco, ¿no? O algo así. O sea, para que para ti no sea un shock demasiado fuerte. Mm. Es como una autoprotección, es como las ruedecitas de la bicicleta del niño. De Primas. hecho, de las que yo hago, esos viajes, cuando regreso, que es que regreso, me veo regresar, mi cuerpo, lo que es el físico, se siente frío, empieza a temblar, porque Claro, es otra vibración. Entonces tú estás en una vibración tan alta que cuando regresas el tan cuerpo es caliente, helado, es que yo lo tan veo caliente, helado, claro que el helado. cuerpo está frío. Sí. Pero cuidado, esto puede ser tu forma de traducir eso. Bueno, también, Porque también. otra persona Porque yo puede lo estoy sentir, diciendo así, me estoy yo mismo programando, sí, sí. claro, entonces, pero en tu caso te ayuda, o sea, sabes, ok, lo he hecho, es tu forma de decirte a ti mismo, ok, he tenido una experiencia que es diferente y ahora mismo soy yo mismo otra vez y estoy en mi cuerpo normal. Eso me pasaba al principio. Ahora ya no eres normal. No, yo No, no pienso es que broma. nadie es normal y cuanto más nos demos cuenta Estoy de acuerdo en que eso. forma parte de lo normal, seremos más cuerdos. Sí, sí, yo creo que no. Cuanto más se vengan yo creo que empezaremos a tener más sentido común todos. Eh, entonces, yo creo que es un poco lo que la mente hace. La mente hace que tengamos como una experiencia diferente, que lo traduzcamos de una forma diferente para ayudarnos a mantener la historia. Por eso, uno de los motivos por los cuales tuve que agregar neurociencia y psicología a la metodología fue el hecho de que muchas veces se confunde una bipolaridad con una clarividencia, por ejemplo. O sea, un trastorno de alguien que realmente tiene una patología a alguien que no la tiene, pero que está teniendo una serie de experiencias, ¿no? Y es importante que sepamos discernir cuando estamos ante una persona de un estilo y cuando estamos ante la persona del otro estilo. Y eso fue uno de los motivos. Y devolverle un poco ese terreno al psicólogo, porque el psicólogo como profesional de la mente es el que debe conocer todos estos fenómenos y debería ser el primero que los utiliza a voluntad. Entonces, de alguna manera, por eso estoy haciendo ah, la trayectoria tal y como la estoy llevando, ¿no? Para ayudar, en este caso, al mundo de los psicólogos a que puedan comprender estos fenómenos y nos ayuden, de tal manera que no tengamos que escondernos si tenemos un viaje astral o tenemos una experiencia pues, de telepatía con alguien. He tenido muchas experiencias de telepatía. El otro día me acordé de unas personas de Sevilla y les mandé un WhatsApp, oye, que me he acordado de vosotros. Y me responde, dice, es que ayer estuvimos hablando de ti 2 horas. O sea, mi mente pues lo telepatizó, ok, pum, ya está, ya sé que era eso, ¿no? Además era primera vez que me acordaba de ellos en meses, en meses. Pero bueno, dices, pues vale, ¿no? Más allá de esto, ¿qué significado tiene? Pues tiene el que tiene. No, a veces no hay que buscarle más patas al gato. Ok, lo he captado, he tenido acceso a ello, yo estaba en una vibración alta, ellos también. Es lógico que la ley de la atracción nos diese ese encuentro mágico, ¿no? Pues ya es de lo que se trata, de que todos podamos vivir una vida mágica y, como tú has dicho, con toda normalidad. David, bueno, ya no te voy a, no te estoy quitando nada. No, Más te agradezco es el verdad, tiempo que nos has estoy dado. disfrutando contigo tanto como Yo tú, la también, verdad. yo también entiendo que también, pues bueno, no todos tenemos también una familia y todo eso. Quiero también ser respetuoso contigo. Muchas gracias por este espacio. También yo lo sigo disfrutando porque parece que todavía estoy ahí. Quisiera seguir contigo hablando. Más vamos a ir. Tendremos muchas ocasiones.
¿Qué te parece si ahora haces un pequeño spot publicitario para que la gente, bueno, aunque ya lo hemos dicho al principio, brevemente, David, para que tú digas dónde te pueden encontrar? Bueno, vuelvo a repetir un momento lo que es la web, www.dreammentordavid.com, ese es el nexo, ahí lo tenéis todo. YouTube, obviamente, Dream Mentor David, todo junto. Y recordaros, pues eso, que el evento más cercano ahora es el de 5 de mayo, que será aquí en Barcelona, en Hospitalet, que es el segundo congreso de la ley de Dream Mentor Internacional. Es de la ley de la atracción, pero nos centramos todos en la relación mente-cuerpo. Es un congreso, no es un curso. Luego, ya, ya la es que vengo de muchos eventos pasados, la verdad. Hay libro en vistas de publicar Oh, y sí, hay libros en vistas de publicar. Y bueno, el año que viene, digamos, quiero centrarlo también un poco, veis que más cosas en inglés porque el público de habla inglesa pedía más contenido, pero seguiré haciendo vídeos obviamente en castellano o sea, en todo, ¿no? Estoy abierto a sugerencias, obviamente. Hago talleres cortitos, monográficos, es decir, de un tema concreto, de unas 2 horas. Los voy haciendo aquí y allí, buscadlos porque están, si os apuntáis al newsletter recibiréis la información ahí, pero lo que quiero decir es, estoy muy abierto a sugerencias. Me gusta que vosotros me digáis, pues haz un curso sobre esto o haz un curso sobre lo otro. Soy muy coherente con que no tiene ningún sentido explicar algo que a una persona no le interesa, sino que si tenéis unas preguntas, si tenéis una serie de inquietudes, podemos organizar los talleres más específicamente a vosotros. Y quien realmente quiera asistencia totalmente individualizada, lo mejor son las sesiones individuales, por supuesto. Y obviamente para quien no pueda, por cambio horario, por lo que sea, tener sesiones conmigo, os recomiendo los 2 cursos online. Los 2 cursos online hay uno que es el estándar básico, que cubre los básicos, es muy introductorio de ley de la atracción, pero que lo trabajamos bien, o sea, desde el principio, bien, como para bebés, pero ya puliendo errores y tal, para que tengáis un primer contacto muy puro con eso. Lo que a mí me gustaría, o sea, lo que yo veo que iría muy bien a alguien que empieza y que realmente quiere saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y luego está el segundo, que es el curso de Navidad. Que no os confunda el hecho de que sea de Navidad. La Navidad es un pretexto, porque están todas las técnicas de ley de la atracción ahí y toda la curiosidad de cómo la Navidad en realidad es una fiesta espiritual, por supuesto, pero de ley de la atracción sobre todo. Y ahí os comparto todas las técnicas y todo lo que hay. Y usaremos, o sea, usáis los símbolos navideños, tanto conociéndolos en su parte del pasado, en sus raíces, tanto paganas como cristianas, las dos. Um, y la simbología para el hombre moderno, es decir, para nosotros, donde estaremos todos de acuerdo, la fertilidad ya no es nuestra principal eh, prioridad. Entonces, los símbolos navideños para nosotros, para el hombre moderno, tenéis mi traducción personal al símbolo a día de hoy y el ejercicio de ley de la atracción que lo acompaña. Luego, es una buena manera de volver a recuperar la festividad navideña, pero de corazón, es decir, quiero hacerla como una práctica espiritual para mí. Porque, ¿qué pasa? Había mucha gente que tiene que celebrarlo en solitario o quiere celebrarlo pero se sienten solos o están en casa solos. Entonces, es una buena manera de coger la práctica, o sea, las fiestas navideñas, vivirlas, pero vivirlas como una práctica espiritual nuestra de crecimiento personal, de apoyo a nuestras manifestaciones con la ley de la atracción. Y claro, visto así, es muy jugosa la Navidad para trabajar, porque puedes elegir el símbolo que quieras y la tradición que a lo mejor tú vivías en casa, la puedes recuperar aunque sea solamente para ti. Y eso es para mí muy positivo. Iré haciendo también más cursos, pero lo cierto es que estoy muy abierto, como os he dicho, a sugerencias, muy abierto. Que sepáis que también he trabajado con adolescentes y
menores, en este caso obviamente con la asistencia de los padres, por supuesto, ayudándoles sobre todo con sus estudios y demás, pero también he tenido casos de bullying, he tenido casos de niños que estaban pues a borde del suicidio, he tenido casos de, bueno, pues adolescentes y personas que se están encontrando a sí mismos, que están en proceso de cambio. Pero sobre todo, uno de los, o sea, a quién puedo ayudar y además que disfruto especialmente con esto porque es un poco la área que me gusta a mí, digamos, más, es la guinda del pastel. El pastel está muy bueno, pero la guinda es la guinda. Adoro el pastel, que conste, y soy de comerme, para quien tenga curiosidad, más el pastel que la guinda, la verdad. Pero soy más del pastel en sí. Pero las guindas también o sea, en este caso la guinda gusta, ¿no? Y en este caso, para mí, la guinda es aquella persona que tiene un sueño y quiere cumplirlo. Yo trabajo mucho en esa dirección, en gente que queréis cosas, que haya más magia en vuestras vidas y, obviamente, más felicidad. No es casualidad que mi lema, y con eso quiero realmente despedirme, con el lema Dream Mentor, que es, mi lema es sé feliz aquí y ahora, porque lo que uno piensa, eso se vuelve. Así que te doy Oh, muchas gracias, Samuel, por haberme invitado. me encanta, me encanta. Y bueno, el que ha venido a este canal es porque ya me conoces, Samuel Medillas Sí, Mora. Pueden encontrarme .com en todos los Facebook, Twitter, todo esto es Samuel Medillas Mora siempre, así que no hay pérdida. Bueno, chicos, pues muchas gracias a ti, el primero. Gracias, David, y estamos en igualmente. contacto seguro. Un Igualmente ha sido un placer. auténtico placer. Gracias.